En lo profundo del sudeste asiático, entre selvas oscuras y arrozales infinitos, se desarrolló un conflicto que marcaría a fuego la historia del siglo XX. La guerra de Vietnam fue mucho más que un choque de ideologías. Fue una pesadilla vivida en carne propia por millones. Un país dividido se convirtió en el campo de batalla donde se enfrentaron no solo armas, sino formas opuestas de ver el mundo. Fue allí donde un imperio moderno, armado hasta los dientes, descubrió que la voluntad de un pueblo puede superar la tecnología más avanzada. Este no fue un conflicto cualquiera. Fue una guerra transmitida por televisión, una herida abierta en la conciencia de Estados Unidos y un símbolo de resistencia para los pueblos colonizados. Vietnam no solo enfrentó bombas y napalm, sino también cámaras, periodistas y el juicio de la opinión pública mundial. ¿Cómo un país tan pequeño pudo resistir al ejército más poderoso del planeta? ¿Por qué esta guerra aún genera debate, películas y protestas décadas después? Prepárate para entender por qué Vietnam cambió no solo el mapa, sino también la mente del mundo. Para los jóvenes soldados estadounidenses, Vietnam era un infierno verde. Muchos ni siquiera sabían ubicarlo en el mapa antes de ser enviados allí. Llegaban llenos de miedo, sudor y confusión, enfrentando un clima sofocante, un terreno hostil y un enemigo invisible. La jungla lo cubría todo, y cada paso podía ser el último. Pero lo peor no eran las balas, era la sensación de luchar por una causa que no comprendían del todo. Libertad, democracia, contención del comunismo. Las respuestas eran vagas, y el enemigo, implacable. Del otro lado, los combatientes vietnamitas tenían claro por qué luchaban. Ya habían vencido al colonialismo francés y ahora veían en los estadounidenses una nueva amenaza. Muchos no eran soldados profesionales, sino campesinos, estudiantes, incluso mujeres y niños. Pero la causa era suya: defender su tierra, su identidad, su derecho a existir sin amos extranjeros. Cada túnel cavado, cada trampa escondida en el bosque, era un acto de resistencia. No tenían helicópteros ni bombas inteligentes, pero tenían paciencia, conocimiento del terreno y una determinación férrea. Tras la Segunda Guerra Mundial, el planeta se dividió en dos bloques: el capitalista liderado por Estados Unidos y el comunista encabezado por la Unión Soviética. Este conflicto ideológico no se libraba en sus propios territorios, sino en países lejanos que servían como peones. Vietnam, recién liberado del yugo francés, quedó atrapado en esta lucha. El norte adoptó el comunismo bajo Ho Chi Minh, el sur se alineó con Occidente. Y pronto, ese frágil equilibrio estalló. Washington temía que, si Vietnam caía en manos comunistas, toda Asia seguiría el mismo camino: Laos, Camboya, incluso Tailandia. Esta teoría del efecto dominó llevó a Estados Unidos a intervenir. Primero con asesores, luego con armas, finalmente con tropas. El pretexto fue el incidente del Golfo de Tonkin, en 1964, cuando un supuesto ataque a un destructor estadounidense justificó una escalada masiva. Lo que comenzó como una operación limitada se transformó en una guerra total. Entre 1965 y 1968, Estados Unidos desplegó más de 500,000 de soldados en Vietnam. Era la mayor operación militar desde la Segunda Guerra Mundial. Aviones B-52 bombardeaban sin descanso, helicópteros sobrevolaban la selva como moscas de acero, y el uso de napalm y agente naranja dejó cicatrices eternas en la tierra y en la piel de miles. La estrategia era clara: desgaste. Pero el enemigo no jugaba con las mismas reglas. No había frentes definidos, ni capital que conquistar, solo selva, túneles y emboscadas. Mientras tanto, el Viet Cong y las tropas del norte vietnamita aplicaban tácticas de guerrilla que desorientaban al ejército estadounidense. Aparecían, golpeaban, desaparecían. Se mezclaban con la población, utilizaban trampas artesanales, conocían cada rincón del terreno. Para los norteamericanos, distinguir al enemigo entre la gente era casi imposible. Cada campesino podía ser un guerrillero, cada niño, un espía. La guerra psicológica empezó a hacer estragos, y la moral de los soldados caía día tras día. Mientras los soldados combatían en la jungla, en casa la guerra comenzaba a fracturar a la sociedad estadounidense.
Las imágenes llegaban todos los días a las televisiones. Aldeas incendiadas, niños heridos, jóvenes mutilados. Por primera vez, una guerra se vivía en tiempo real. Y lo que la gente veía no era heroísmo, sino horror. Las protestas crecían en los campus universitarios, en las calles de Washington, en los hogares de miles de familias que no entendían por qué sus hijos morían en un país tan lejano. El movimiento antibélico se expandió como un incendio. Artistas, intelectuales, veteranos y hasta políticos comenzaron a cuestionar la lógica del conflicto. Frases como "Make love, not war" y "Bring our boys home" se convirtieron en gritos de batalla civil. La confianza en el gobierno se erosionaba, especialmente tras revelaciones como los papeles del Pentágono, que demostraban que las autoridades habían mentido sobre el avance de la guerra. Vietnam no solo desgarraba a una nación en el campo de batalla, también la dividía desde adentro. El 30 de enero de 1968, en plena celebración del Año Nuevo Lunar Vietnamita, conocido como Tet, el Viet Cong y las fuerzas norvietnamitas lanzaron una ofensiva sorpresa sobre más de 100 ciudades y bases estadounidenses. Aunque militarmente no lograron mantener las posiciones conquistadas, el golpe fue devastador. Atacaron incluso la embajada de EEU en Saigón. Las imágenes de fuego, caos y cuerpos en las calles se esparcieron por el mundo como una señal de que la guerra estaba lejos de ganarse. Hasta entonces, el gobierno estadounidense aseguraba que el final de la guerra estaba cerca. La ofensiva del Tet rompió esa narrativa. Si el enemigo podía atacar el corazón del poder survietnamita, ¿qué tan controlada estaba realmente la situación? El impacto psicológico fue mayor que el militar. En casa, la opinión pública se volvió aún más hostil. Los noticieros mostraban soldados desconcertados, altos mandos improvisando respuestas y una nación que ya no creía en la victoria. El presidente Lyndon B. Johnson, desgastado, decidió no buscar la reelección. Con Richard Nixon en la presidencia, la estrategia cambió. Ya no se trataba de ganar la guerra, sino de salir de ella sin humillación. Nació así la política de vietnamización, reducir progresivamente las tropas estadounidenses y transferir la responsabilidad del combate al ejército survietnamita. Sobre el papel, sonaba lógico. En la práctica, era una retirada disfrazada. Mientras se anunciaban avances diplomáticos, las operaciones secretas en Camboya y Laos se intensificaban, extendiendo el conflicto a toda la región. Los bombardeos se volvieron aún más intensos. En lugares como Hanoi y Haiphong, la aviación estadounidense arrasó infraestructura civil y militar con una violencia sin precedentes. Nixon prometía paz con honor, pero lo que muchos veían era destrucción sin propósito. Al mismo tiempo, el número de soldados estadounidenses muertos seguía aumentando. Las protestas en casa alcanzaron su punto máximo, y las divisiones internas parecían irreparables. Para muchos, Vietnam ya no era una guerra, era una herida abierta. En 1973, tras intensas negociaciones, se firmaron los Acuerdos de Paz de París. Estados Unidos se comprometía a retirar sus tropas por completo, mientras que el norte prometía no invadir el sur. Pero el papel no detuvo las balas. Sin la presencia militar estadounidense, el ejército survietnamita, mal preparado y moralmente quebrado, no pudo contener el avance del norte. En cuestión de meses, las fuerzas comunistas retomaron el impulso con fuerza total. El 30 de abril de 1975, los tanques del Ejército Popular de Vietnam atravesaron las puertas del Palacio Presidencial en Saigón. La bandera roja con la estrella amarilla ondeó sobre la ciudad. Las últimas imágenes de helicópteros evacuando civiles desde los techos de la embajada estadounidense se convirtieron en íconos del colapso. Era el fin. Estados Unidos se retiraba derrotado, dejando atrás una nación destrozada. La guerra más larga y costosa para Washington había terminado. Sin gloria. Las secuelas en Vietnam fueron apocalípticas. Más de 2 millones de civiles murieron. Ciudades enteras quedaron reducidas a escombros. Los campos estaban contaminados por agentes químicos y generaciones enteras nacieron con deformaciones. El país, unificado bajo el régimen comunista, enfrentaba ahora una reconstrucción dolorosa en medio del aislamiento internacional. Pero a pesar de todo, Vietnam emergió con algo que ni las bombas ni las invasiones pudieron destruir: su independencia.
Para Estados Unidos, la guerra dejó una cicatriz profunda. Casi 60.000 soldados muertos, cientos de miles de veteranos con traumas físicos y mentales. Y lo más grave, una nación que dejó de confiar en sus líderes. Vietnam cambió la relación entre el gobierno y el pueblo, sembrando dudas sobre las intervenciones futuras. La doctrina de la guerra rápida y limpia había sido desmentida. El mito de la invencibilidad americana se desmoronó bajo el barro de la selva. La guerra de Vietnam no solo se libró en el campo de batalla, también se peleó, y se sigue peleando, en la memoria colectiva. Películas como Apocalypse Now, Platoon o Nacido el 4 de julio mostraron el lado oscuro del conflicto, alejándose del heroísmo clásico. Estas obras denunciaron la brutalidad, la confusión moral y el abandono de los veteranos. Para muchos, el cine fue la primera vez que entendieron lo que realmente ocurrió en aquella jungla lejana. Además del cine, la música, la literatura y el arte reflejaron el trauma. Canciones de protesta como Fortunate Son de Creedence o Give Peace a Chance de Lennon se convirtieron en himnos de una generación desencantada. Vietnam dejó de ser solo un país, se volvió un símbolo de resistencia, de errores imperiales, de desilusión. Cada imagen en blanco y negro, cada rostro cubierto de barro, aún habla de un conflicto que cambió la manera en que el mundo mira la guerra. Después de Vietnam, Estados Unidos cambió su forma de intervenir en el mundo. El fracaso dejó una huella tan profunda que durante años el país evitó enviar tropas terrestres a conflictos prolongados. Nació lo que algunos llamaron el síndrome de Vietnam, el miedo a quedar atrapado en otra guerra impopular sin salida clara. Cada decisión militar posterior, desde Irak hasta Afganistán, fue influenciada por las lecciones, o traumas, de aquella derrota en el sudeste asiático. En términos geopolíticos, la guerra demostró que el poder militar no siempre garantiza la victoria, que una nación, por pequeña que sea, puede doblegar a una superpotencia si está dispuesta a resistir. Vietnam alteró el equilibrio psicológico de la Guerra Fría. Mostró que los pueblos del tercer mundo no eran simples piezas en el tablero de las potencias, podían decidir su destino. Y aunque el costo fue inmenso, Vietnam emergió como un símbolo de dignidad nacional frente al dominio externo. La Guerra de Vietnam no fue solo una batalla entre Oriente y Occidente, ni un capítulo más de la Guerra Fría. Fue un espejo donde se reflejaron los miedos, las contradicciones y las mentiras del siglo XX. Fue una lección dolorosa sobre el precio de la ambición, sobre el poder de la resistencia y sobre los límites de la tecnología ante la voluntad humana. Vietnam enseñó que ganar una guerra no siempre significa tener razón y que perderla no significa ser derrotado del todo. Hoy, décadas después, las heridas aún se sienten. En los rostros de los veteranos, en los campos contaminados, en las canciones de protesta que siguen sonando. Vietnam nos recuerda que la historia no se escribe con bombas, sino con memoria, y que entender el pasado no es un acto de nostalgia, sino de responsabilidad, porque mientras el mundo siga jugando con fuego, aquella jungla quemada por el napalm seguirá susurrando advertencias que no debemos ignorar.